Hola, hola, ya vamos a continuar con otro tema más relacionado con Matemática 5. En esta ocasión vamos a revisar lo que se refiere a las potencias, tanto enteras, fraccionarias como negativas, qué significan, eh, digamos que diferentes expresiones equivalentes y algunas operaciones con fracciones, donde como podremos ver queda involucrada el uso de las operaciones fundamentales con fracciones. Bueno, para, para no entretenernos más, vamos a entrar al tema. Bueno, pues vamos a, entonces en este momento a desarrollar el tema de potencias. Eh, y bueno, vamos a ver esto. Vamos a pensar en, en un número o en una variable. Este número, si le pongo este símbolo, o a esta variable, este símbolo, este va a ser un exponente. Esta va a ser la base. Y esta también va a ser la base. Este también es un exponente. Yo dije que a era un número y que x es una variable. Lo que sucede es que nosotros en el álgebra podemos utilizar expresiones tales como esta: 3x cuadrada o ax cuadrada. Cuando utilizamos una letra hablamos de lo que se conoce como parámetro, que de hecho es, digamos que sería algo parecido a una variable, pero la diferencia radica en que cuando nosotros manejamos una expresión de este tipo, ax cuadrada significa que una vez que yo le asigno un valor a la letra a, ese se puede quedar ya fijo, en tanto que la variable puede seguir cambiando. Pero para no complicarnos demasiado en este sentido, vamos a pensar que a es cualquier número preasignado y ya no se puede cambiar. En tanto, en tanto que la variable sí puede cambiar el número, el valor. Vamos a pensar entonces de la siguiente manera. Si yo tengo, vamos a pensar en una variable x que le elevo a la potencia n. X es la base y n es la potencia. N, fíjense que puede ser un número entero, positivo, puede ser un entero negativo, puede ser cero y también puede ser una fracción.
una fracción común. Bueno, vamos a analizar estas situaciones. Vamos a pensar que n es un entero. Entonces, si yo pongo x a la n, va a implicar que la variable, la que yo le ponga, el valor que yo le ponga, la variable la voy a multiplicar n veces. Así, por ejemplo, supongamos que x va a valer 5 y n que valga 4. Entonces, sería 5 a la cuarta y equivale a que sería 5 por 5 por 5 por 5. 4 veces. Esto va a ser igual a 5 por 5, 25. Por 25, 125. Y por 5 otra vez nos daría 625. Vamos a ponernos de acuerdo en algo. Aquí estoy usando x como el signo por. Y aquí estoy usando a x como si fuera una variable que toma diferentes valores. Para evitar este tipo de confusiones, lo que se suele hacer es, en lugar de poner el por, se pone, por ejemplo, 5 por 5 por 5 por 5. Esto es igual a 625. Y ya nos quitamos la posible confusión con la letra x y el signo por de la multiplicación. Entonces, a partir de este momento, las multiplicaciones las voy a representar con paréntesis y no con el signo de multiplicación. Vamos a pensar ahora en n como un número negativo. Un entero negativo. X a la menos n. Entonces esto significa, esto va a ser lo mismo que la inversa, que es el 1 dividido por x a la potencia n. Y aquí ya no aparece el signo negativo. ¿De acuerdo? Si nosotros le damos un valor otra vez a x igual a 5 y n igual a 4, tendremos lo siguiente: 5 elevada a la menos 4 va a ser igual a 1 sobre
5 a la cuarta potencia. Ya quité el negativo. Y esto entonces sería 1 sobre 5 por 5 por 5 por 5, que como quedamos sería 1 sobre 625. Ahora pensemos que n es una fracción. Y esta fracción puede ser positiva o negativa. Vamos a pensar en una fracción positiva. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. X a la, pongamos, A sobre B. Esto va a ser igual a que X lo voy a multiplicar por X por X a veces. Y a esta le voy a sacar la raíz B. Ahora, entonces, vamos a suponer que X otra vez vale 5. Ahora A, vamos a darle el valor de 4. Y a B, el valor de 9. Entonces nos quedaría como que 5 lo elevamos a la fracción 4 novenos. Esto va a ser igual a 5 por 5 por 5 por 5 4 veces. Y esta le vamos a sacar la raíz novena. Entonces esto va a ser igual a la raíz novena de 625. La raíz novena, la gran mayoría de las raíces nos dan números irracionales, es decir, números que no son exactos, que no tienen una secuencia de decimales que le llamamos periódica. Por ejemplo, si yo sacara la raíz cuadrada de 625, tendríamos el siguiente valor. Aquí está. Tendríamos este valor. Esto sería igual a 2.04481177
6. Observen algo muy importante. De estos números no se forma ningún periodo. ¿Qué es un periodo? Por ejemplo, un periodo sería algo así. 2.35, 35, 35. Esto sería un periodo. Este sería un periodo que se repite. Esto se puede expresar como una fracción. Pero aquí, en este número, no encontramos ningún grupo que se repita. Entonces no tiene ningún periodo y por tanto no se puede expresar como una fracción. A este tipo de números les llamamos números irracionales y acostumbramos mejor presentarlos, en este caso, cuando son raíces, como la raíz, que nos da una aproximación, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto. Entonces a esto equivale 5 elevado a la fracción 4 novenos. Pero ahora pensemos que n es una fracción negativa. Entonces vamos a poner que x a la menos n es lo mismo, pero quedamos que es una fracción. Entonces, menos a sobre b. Esto va a ser igual a 1 sobre x que se multiplica a veces y se obtiene la raíz b. Y ya no aparece el signo negativo. Significa que está en el denominador de una fracción, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo que sea otra vez x igual a 5, que a sea igual a 4, b igual a 9. Nos quedaría de la siguiente manera: 5 a la menos 4 novenos va a ser lo mismo que 1 sobre 5 elevado a la 4 novenos. Y esto es igual a 1 sobre 5 por 5 por 5 por 5, sacando
la raíz novena y ya no aparece el signo negativo. Esto es igual a 1 sobre raíz novena de 625. Y como lo comentamos anteriormente, sacar esta raíz nos daría un número irracional. Es mejor presentarla como raíz novena de 625. Cuando la raíz es exacta, sí se simplifica, pero no es lo común. Pero sí se verifica si se puede simplificar. Entonces, ya con lo anterior, vamos a hacer algunos ejercicios. Tengamos x a la tercera. Esto es igual que x por x por x, ¿sí? Ahora pongamos x a la tercera pero negativo. Esto va a ser igual a 1 sobre x por x por x, que esto es lo mismo que 1 sobre x a la tercera en el denominador. Ahora pensemos en esta otra. X a la 1/3. Esto va a ser igual la raíz tercera de x. ¿De acuerdo? Ahora pensemos en esta otra. X a la menos 1/3. Esto va a ser lo mismo que 1 sobre x a la 1/3. Y ya quedamos que sería entonces 1 sobre raíz cúbica de x. Pensemos en otra más. X a la 2/5. Bueno, esto es lo mismo que x elevada a la segunda potencia y a esa le sacamos la raíz quinta. Vamos a pensar en una sexta expresión. X a la menos 2/5. Esto va a ser igual a 1 sobre x a la 2/5. Ya no aparece el signo negativo. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado y a esto le vamos a sacar la raíz quinta. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. Aquí más dejamos x a la menos 2/5. Ahora vamos a suponer que x es igual a 3. Y entonces decimos que es 3 elevado a la menos 2/5.
Esto va a ser igual a 1 sobre 3 elevado al cuadrado y a este le sacamos la raíz quinta. Esto nos va a dar 1 sobre la raíz quinta de 9. Y ya no vamos a sacar la raíz quinta de 9 porque nos va a dar un número irracional. Ahora vamos a trabajar lo siguiente, el producto y la división. Vamos a poner producto, que es la multiplicación, producto y división de potencias. Pero que tengan con la misma base. Así, por ejemplo, a a la n por a a la m, estos dos tienen la misma base. Cambia la potencia, pero la base es la misma. Entonces podemos expresarlo de esta forma, como a la n más m. Ahora vamos a poner por caso que a va a ser igual a x, n va a ser igual a 2 y m va a ser igual a 5. Entonces nos quedaría x a la segunda, x a la quinta va a ser igual a x 2 más 5. Y eso va a ser igual a x a la séptima. Observa que también quité el punto. Eso significa multiplicación, pero cuando yo quito el punto y estoy trabajando con literales, con letras, se entiende o se sobreentiende que están multiplicándose. Entonces podríamos ponerlo entre paréntesis o poner un punto. El punto no provoca tanta confusión como el signo por, pero son diferentes nomenclaturas o formas de presentar una misma operación. Vamos a poner otro caso. Vamos a poner que este va a ser el que vamos a trabajar un ejercicio 2. Ahora aquí vamos a trabajar esta expresión a la n elevado a la potencia m. Esto va a ser igual a la n, ahora sí, por m. Aquí significa que se están multiplicando. Pongamos un ejemplo, que a va a ser igual a x. La n va a ser igual a 2 y la m va a ser igual a 3. Entonces nos quedaría como x elevado a la x elevado a la segunda potencia y todo esto elevado a la tercera potencia. Esto nos va a dar x a 2 por 3 y eso va a ser igual a x a la sexta.
Observa que aquí puse paréntesis, preferí poner paréntesis a un punto y quedamos de que ya no vamos a poner el signo por porque se confunde con la X. Tampoco puedo poner el 2 y el 3 juntos porque entonces ese sí es un número, que es el 23 y no significa multiplicación. Vamos a continuar. Vamos a pensar en esta expresión a la n sobre a la m. Esto es lo mismo que a la n menos m. O, para hacerlo más explícito, esto es igual a la n por a la menos m. Observen cómo pasé al denominador como factor y le cambio el signo. Aquí era positivo, le cambio el signo negativo y ya no queda como división. Ahora sí puedo hacer la operación de, esto es lo mismo que a la n menos m, porque quedamos que cuando se multiplican factores donde la base es la misma y varía el exponente, se suman los exponentes y se conserva la base. Sería a la n más menos m. Entonces, como es más menos m, se va a hacer la resta. Vamos a ponerlo de otra manera un poquito más visual. A la n más a la menos m. Y eso, pues si ya queda, quitando los paréntesis, nos queda n, como estos paréntesis son distintos, se quedan como negativos, más por menos, menos m. Y esto va a ser igual a n menos m. ¿Okay? Aquí ya lo repetí, es lo mismo. Ya lo había expresado aquí. Vamos ahora a suponer que a es igual a x, n es igual a, vamos a pensar que n es igual a 3 y m es igual a 5. Esto lo estoy haciendo con toda intención para que vean que puede ser n y m, no tiene que ser n mayor que m. M puede ser mayor que n. Y entonces si así lo hago, nos quedaría de esta forma. X a la 3 sobre X a la 5 es igual a X a la 3 menos 5. Y eso va a ser igual a X a la menos 2. 3 menos 5 nos da menos 2. Y esto va a ser lo mismo que 1 sobre X a la 2. Observen que yo puedo ver directamente el restado 3 menos 5 menos 2 se queda en el denominador, en la potencia 2. Vamos a pensar en la siguiente situación. Vamos viendo el orden. Esta fue la tercera, vamos a trabajar la cuarta. Vamos a pensar que es a sobre b elevado a la n.
Eso es lo mismo que a a la n sobre b a la n. ¿Okay? Observen cómo al elevar a la misma potencia una fracción, es lo mismo que cada uno de los miembros se eleve a la potencia. Vamos a poner un ejemplo. A es igual a x, b es igual a y, y n que sea 5. Entonces nos quedaría x sobre y elevado a toda esta a la quinta potencia va a ser igual a x a la quinta sobre y a la quinta. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Sea 3 sobre x a la menos 2. Observen. Esto es lo mismo que 3 que se multiplica por x al cuadrado. Ya no está en el denominador, lo puse como factor y se quita el signo negativo. Entonces esto va a ser igual a 3x cuadrada. Entonces el signo negativo puede estar en numerador o denominador, pero lo que significa, estando en el denominador, es que tiene que ir en el numerador. Si en el numerador está el signo negativo en la potencia, significa que debe de ir en el denominador. Vamos a pensar en este otro caso. Menos 8x elevado a la potencia menos 3. Bueno, primero entendemos que va a ser 1 sobre menos 8x elevado a la potencia 3. Ahora, esto lo puedo expresar como 1 sobre menos 8 elevado a la cuba, al cubo, a la tercera potencia, que se multiplica por x elevado a la tercera potencia. Esto lo podemos expresar de otra manera también. Entonces esto puede ser igual a 1 sobre menos 8 por menos 8 por menos 8 x a la tercera potencia, que implica que es x por x por x. Y esto va a ser igual, fíjese, negativo por negativo da positivo y positivo por negativo da negativo. Menos 512 x cúbica. Y como el signo está en el denominador, lo puedo sacar y me queda como menos 1 sobre 512 x cúbica. Entonces, hasta aquí hemos revisado las principales expresiones con exponentes, tanto enteros positivos, enteros negativos, fracciones positivas y fracciones negativas.
Vamos a ver, hacer algunos ejercicios donde vamos a hacer cambios o vamos a representar de forma diferente una potencia. Vamos a pensar en esta. X a la cuarta y raíz séptima. ¿De qué otra forma se podría representar esto? Bueno, como una fracción. X elevado a la potencia 4 y se saca la raíz 7. Entonces se dice que X está elevado a la 4 séptimos. Vamos a pensar en otra. A sobre B. Y lo vamos a elevar a la potencia 8. Esto va a ser igual a a la 8 sobre B a la 8. Quité el paréntesis y pusimos el exponente, el mismo exponente, para cada uno de los miembros de la fracción. Vamos a ver otro caso. Vamos a pensar en 7 sobre x a la menos 6. Observamos que el signo negativo del exponente es lo mismo que 7 es un factor y aquí va a ser x a la sexta. Se quita el signo negativo y se sube como factor. Entonces esto nos va a quedar como 7x a la sexta. Pensemos en otra expresión. 35x cuarta. ¿Cómo podremos expresar esta expresión de otra forma? Bueno, puedo expresarla como 35 sobre x a la menos 4. Y es lo mismo 35x cuarta que 35 sobre x a la menos 4. Yo puedo subir a x como cuarta y ya me queda 35x cuarta. Pensemos en otra expresión. X a la 9 medios. Bueno, esto es lo mismo que x, que lo elevo a la potencia 9 y le saco la raíz cuadrada. Puede ir con o sin el índice. Pensemos en otra expresión. X a la menos 3, x a la 5. Aquí es un producto, aunque no están entre paréntesis, aunque no hay un punto, el hecho de que estén uno junto al otro implica que es un producto. Entonces esto va a ser igual a x a la menos 3 más 5. Menos 3 más 5. Y entonces esto va a ser igual a x a la segunda potencia. Entonces es otra, pero también podemos expresarlo de esta forma.
Otra forma de expresarlo sería x a la quinta sobre x a la tercera. ¿Sí? Se le resta 5, 3 y nos da x al cuadrado. Con el conocimiento de las potencias y el manejo de las potencias, podemos simplificar expresiones como estas. Vamos a ver. Vamos a simplificar potencias. Tengamos este caso. X a la sexta más 3x cuarta menos 7x cuadrada, y esto lo dividimos entre 4x. Vemos que es un polinomio sobre un monomio, pero es una suma de fracciones. Entonces, esta puede funcionar como denominador común. Entonces puede estar expresada como x a la sexta sobre 4x. Y se suma con 3x a la cuarta sobre 4x. Y finalmente se resta 7x al cuadrado sobre 4x. Ahora observamos que la variable la encontramos tanto en numerador como en denominador. Aquí x está a la primera potencia. Entonces esto lo puedo expresar también de esta forma. Esto es igual x a la sexta menos 1, porque es la potencia de x, sobre 4. Y ya quité la x del denominador. Luego sumo 3x a la cuarta menos 1 sobre 4 y quité la 4 menos 1 y quité la x del denominador. A eso le resto 7x a la 2 y ese es a la 1, entonces sería menos 1, entonces sobre 4. Y ya lo puedo terminar. Me queda x a la quinta sobre 4 más 3x a la tercera sobre 4 y el tercer término nos va a quedar menos 7 a la x, 2 menos 1 es 1, sobre 4. Entonces, esta operación nos quedaría como x quinta más 3x cúbica menos 7x sobre 4. Entonces, como vimos, le resté al exponente de la variable en el numerador el exponente de la variable en el denominador, sobre el entendido de que las variables a las que les estoy efectuando la operación tienen la misma base, son iguales las bases. Si fueran diferentes ya no se puede trabajar de esta manera.
Ahora vamos a combinar las operaciones con fracciones con las potencias. Veamos este caso. Tenemos la expresión algebraica menos 55 m novena sobre menos 8 tercios de m cuarta. Fíjense bien, esto es lo mismo que si tuviera dos fracciones, menos 55 sobre menos 8 tercios, que multiplica a la fracción m a la novena sobre m a la cuarta. Ahora entonces voy a trabajar en forma independiente cada una y después la simplifico. Esto va a ser igual a lo siguiente. Menos 55 sobre D1 sobre menos 8 tercios. Y esto se va a multiplicar por m, que está elevado a la 9 menos 4, que es el denominador. Entonces ahora sí nos queda. Aquí vamos a multiplicar los extremos y los vamos a dejar en el numerador. Y vamos a multiplicar los medios y los vamos a dejar en el denominador. Entonces me va a quedar menos 55 por 3 sobre menos 8 por 1. Y esto se va a multiplicar por m a la quinta, que es 9 menos 4, 5. Y cerramos el paréntesis. Esto va a ser igual ahora. Todavía voy a conservar el paréntesis. Menos 55 por 1 me queda menos 55. Menos 8 por 1 me va a dar menos 8. Y esto lo vamos a multiplicar por m a la quinta. Ahora miren, vamos a simplificar 55 entre 8. Pero antes de hacer esto, vamos a ver que en el numerador y en el denominador está el signo menos. Entonces es menos entre menos da más. Entonces esto se expresa como 55 octavos que multiplican a m quinta. Y de hecho ya quitamos el paréntesis. Lo que podemos hacer aquí es ver si se puede simplificar la fracción 55 octavos.
Entonces veríamos 55 y 8. Y vamos a sacarle sus factores primos. 55 es divisible, no es divisible entre 2 ni entre 3, pero sí entre 5, que es el siguiente número primo, y me da 11. 11 es un número primo, entonces es divisible entre 11 y 1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esto. 8 factores primos es divisible entre 2. 8 entre 2 me da 4. Luego 4 es divisible entre 2. Y 4 entre 2 me da 2. 2 es divisible entre 2, es un factor primo. Es divisible entre 1. Y 1 es divisible entre 1, nos da 1. 1 entre 1 es 1. Vemos que no hay factores comunes en el 55 y en el 8, entonces no se puede simplificar. Pero 55 sí es mayor que 8. Entonces yo puedo dividir 55 entre 8 y me va a dar como numerador a ver, déjenme ver. Algo hice mal aquí. Aquí cometí un error que vamos a corregir ahorita. Aquí multipliqué, aquí era 55 por 3 y menos 8 por 1. Y 55 por 3 es 55 por 3 es menos 165. O sea, 165, pero es negativo. Y es menos 8. Y aquí nos va a quedar 165. Y ahora voy a sacar factores primos de 165. ¿165 es divisible entre 3? ¿165 entre 3 me va a dar 55? 55 es divisible entre 5, me da 11, es factor primo. 1 es divisible entre 1, me da 1. Y de hecho, pues sí está bien. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es dividir 165 entre 8. Y ahora sí, tenemos 2, bajamos el 5 y 0. Entonces, esto va a ser igual a 8 enteros, 5 octavos.
No. Entonces va a ser igual a 20 enteros, 5 octavos. Entonces, esta fracción va a ser igual a 20 enteros, 5 octavos, m quinta. Entonces, esta fue una forma de simplificar la expresión algebraica que teníamos anteriormente. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver la expresión. Este sería el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio, un ejercicio 2. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Vamos a ver esta expresión. 3 medios a la sexta, b a la cuarta, c a la tercera potencia. Y esto dividido entre menos 12 con a la cuarta, b a la tercera, c a la primera. Bueno, esto es lo mismo que hacer lo siguiente. Tenemos 3 medios entre menos 12 que multiplica a la fracción a sexta entre a cuarta. Esto va a multiplicar a la fracción b cuarta sobre b tercera, y eso va a multiplicar a la fracción de c tercera sobre c a la primera. Esto va a ser igual a la siguiente expresión: 3 entre 2 sobre menos 12 entre 1, porque es un entero. Cerramos el paréntesis y ahora vamos a hacer esta operación. A la sexta menos 4, y luego b a la cuarta menos 3, y c a la tercera menos 1. Vamos a seguir simplificando esta operación. Ok. Para que no nos vuelva a ocurrir lo de hace rato, recordemos, esto va a ser 3 por 1 entre los medios, menos 12 por 2. Y multiplicamos por a. 6 menos 4 es 2. 4 menos 3 es 1, que queda como b. 3 menos 1, 2. C a la 2. Bueno, entonces esto ya lo podemos seguir reduciendo. Nos va a quedar 3 por 1, 3. Y 12 por 2 son 24. Y negativo, porque es menos por más.
y luego esto se va a multiplicar por a la segunda, por b, por c a la segunda. Vamos a escribirlo abajo para que no nos quede tan encimado esto. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. 3 entre menos 24 por a la segunda, por b, por c a la segunda. Y esto va a ser igual vamos a sacar el signo menos 3 sobre de 24 a la segunda, b a la primera y c a la segunda. Vamos a ver si se puede simplificar. Factores primos. 3 es número primo, es divisible entre 3 y 1. 1 es divisible entre 1, me queda 1. Y luego 24 es divisible entre 2, me queda 12. Es divisible entre 2, me queda 6. 6 es divisible entre 2, me queda 3. Y 3 es divisible entre 3, me da 1. 1 es divisible entre 1. Y me va a dar finalmente 1. 1 entre 1 es 1. Entonces, aquí tenemos como máximo común divisor al número 3, es el factor común. Entonces es 3. Ahora, en estas condiciones, si yo divido 3 entre 3, me da 1. Y si divido 24 entre 3, me va a dar 8. Entonces, esta fracción se puede simplificar expresándola como se conserva el signo negativo menos 1 sobre de 8 menos 1 octavo a cuadrada b c cuadrada. Y de esa manera quedó simplificada la expresión algebraica que mostramos al principio, que es esta. Esta se simplificó a la expresión menos 1 octavo de a cuadrada b y c cuadrada. A cuadrada b y c cuadrada. Entonces, vamos a ver un último ejemplo, un último ejercicio. Vamos a pensar en esta expresión, 64 x cúbica sobre menos 8 x quinta. Observemos que aquí el exponente en el denominador es mayor que el exponente en el numerador. Bien, esto va a ser lo mismo que estas fracciones, 64 entre menos 8, que va a multiplicar a la fracción x cúbica
sobre x quinta. Esto va a ser lo mismo. 64 entre 8 es 8, ¿no? Y el signo negativo se queda afuera, entonces nos queda 1, 8. Y aquí nos va a quedar x 3 menos 5. Esto va a ser igual entonces a menos 8 por x a la menos 2. Y 8 por x a la menos 2 es lo mismo que 8 sobre x cuadrada. Y de esta forma simplificamos esta tercera expresión algebraica. Pues bien, con esto que acabamos de hacer, pues pretendimos revisar, digamos, el manejo de las potencias, tanto enteras como fraccionarias y negativas, tanto fraccionarias como negativas, y cómo se interrelaciona el manejo de las fracciones comunes con el manejo de las potencias. Esa es la razón por la cual antes de revisar este tema de las potencias trabajamos con las operaciones con fracciones. Pues bien, vamos a detenernos aquí y vamos a continuar en una siguiente sesión ya concretamente con cuestiones de tipo de cálculo diferencial y cálculo integral, que es el tema medular de este curso. Muchas gracias y buenas tardes.